Buenas tardes, estudiantes. En este video pues que vamos a presentar va a ser del, del mismo tema, campos, física de campos. Entonces, en este problema vamos a resolver vector intensidad de campo y vector fuerza resultante. Bueno, entonces, al ser vectores, va a ser un poquito pues más diferente, no mucho, pero sí. En el lado de campo no, porque va a ser la misma intensidad de campo. Pero entonces en nuestro vector fuerza resultante no va a ser la fuerza resultante que hallábamos en los videos anteriores, sino que como tiene el nombre de vector va a ser más diferente. Igual se les va a explicar cómo va a ser. Entonces el ejercicio nos propone que en el punto P 5,0 se sitúa una masa de 4 kilogramos y en el punto Q se coordenadas 0,4 se coloca otra masa de 3 kilogramos, ¿cierto? Q 3 kilogramos 0,4 y P 5,0 4 kilogramos. Calcular el vector intensidad de campo gravitatorio en el origen de coordenadas, o sea, aquí en este punto. Y calcular el vector fuerza resultante que actúa sobre una masa de 2 kilogramos cuando se coloca en el origen de coordenadas. Entonces empecemos con nuestro punto A, que es calcular el vector, ¿cierto? Sabemos que nuestra intensidad de campo se expresa como G igual a la constante de gravitación que multiplica M sobre R al cuadrado, ¿cierto? Ya sabemos que nuestra R es nuestra distancia, nuestra M es la masa y nuestra constante G ya la conocemos. En los videos anteriores, pues, todos estos videos hemos trabajado con lo mismo. Entonces G1 es igual a 6,67 por 10 a la menos 11, eh, que multiplica 4 sobre 5 al cuadrado. Nos da una respuesta igual a 1,6 por 10 a la menos 11 metros sobre segundos cuadrados, porque es una gravedad. Es un vector de gravedad, pero no importa, tiene las mismas magnitudes. Bueno, en I. Tenemos que tener en cuenta que es en I porque es nuestro punto P. Nuestro punto coordenada 5,0 y de peso 4, ¿cierto? Entonces ponemos la I positivo porque va en el sentido de nuestra X. Y en el punto, bueno, entonces ya hallemos nuestro segundo vector de intensidad de campo gravitatorio. G2 es igual a la constante por 10 a la menos 11 que multiplica 3 sobre 4 al cuadrado igual a 1,25 por 10 a la menos 11 metros sobre segundo cuadrado, pero en J, porque lo tenemos en nuestro eje Y, ¿cierto? En J. Lo hemos repetido muchas veces porque es muy común este error, entonces la idea es no cometer esos errores tan insignificantes que nos puede costar una nota o bueno, ya quedarnos con un conocimiento malo sobre el tema. Listo, entonces ya como nos pide calcular el vector de intensidad del campo en el origen de coordenadas, la sumamos, simplemente la sumamos, entonces las expresamos, no las sumamos ni las restamos porque una es en el eje X y otra es en el eje Y. En el eje X expresa con Y, en el otro con J. Y les ponemos las magnitudes de ellas, M sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces aquí sigue nuestro punto B, calcular el vector fuerza resultante que actúa sobre una masa de 2 kilogramos cuando se le coloca en el origen de coordenadas. Entonces, este vector fuerza, ¿cierto? Va a ser igual a M por G, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra M? ¿Cuál es nuestra masa? Nuestra masa nos la dan que es 2 kilogramos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es 2 por G. ¿Qué es G? Lo que encontramos anteriormente, la intensidad de campo gravitatorio. Entonces ya sabemos pues que tenemos que encontrar 2. Entonces,
Entonces vamos a poner 2 entre paréntesis, vamos a poner nuestras dos, eh, nuestros dos, nuestras dos intensidades de campo. 1,06 por 10 a la menos 11 en I y 1,25 por 10 a la menos 11 en J, ¿cierto? Ambas se van a multiplicar por 2, entonces nos van a quedar que 2,11 por 10 a la menos 11 en I más 2,5 por 10 a la menos 11 en J van a ser igual a nuestra fuerza. Aquí vamos a cambiar las unidades porque lógicamente nos están pidiendo ya aquí una fuerza, sea vector, sea fuerza de gravitación, lo que sea, es una fuerza y la vamos a poner en Newton. Entonces, listo, ahí termina nuestro ejercicio, nuestras preguntas. Entonces, ya finalizamos con este ejercicio. Muchas gracias y nos veremos en nuestro próximo video. Espero les sirva de mucho.